nuestra serie Conforme al Corazón de Dios, que ha sido una serie muy larga. Sin embargo, tocamos los dos libros de Samuel, primera y segunda de Samuel. La primera parte estuvimos hablando todo el proceso desde el llamado hasta la unción y la persecución de David. Y la segunda parte, que es el segundo libro de Samuel, estamos tocando el momento en el que David ya es rey de Israel y también todos los procesos que lo llevaron en su reinado. Quiero que me acompañe a segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 7 al 10. Dice: entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice: yo te ungí de rey y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías el hitita. Con la espada de los amonitas le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Versículo 13. Entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Padre, te damos gracias por la palabra. Te damos gracias por la palabra que tú tienes el día de hoy para nosotros y que vas a hablar. Prepara nuestros oídos, Señor, para escuchar tu palabra. Señor, atento nuestro todo ser para recibir lo que tú quieres hablar. Quema mis labios con carbón encendido y úsame, Señor, para que cada palabra que salga de mi boca sea palabra que edifique, que confronte, que restaure, en el nombre de Jesús. Y todos dijeron amén. Bueno, ¿dónde nos encontramos? La semana pasada vimos, el tema era el camino del pecado. Hoy le he titulado el camino del perdón. Y vamos a hablar de un proceso, el proceso del perdón que viene precisamente con algo tan importante como es el arrepentimiento. Arrepentimiento es el reconocimiento de que hemos pecado. Algunos de nosotros piensan que el arrepentimiento es un acto de debilidad, es un acto de fracaso. El arrepentimiento es un acto de vergüenza o es un acto de indefensa o de aceptar nuestro fracaso. Y el arrepentimiento va más allá que eso. El arrepentimiento tiene que ver con un reconocimiento propio y genuino, verdadero, de que hemos pecado delante de Dios. Cuando nosotros venimos al arrepentimiento, entonces nosotros tenemos acceso al perdón de Dios sobre nuestras vidas. Después de que David, la semana pasada, usted puede ver a través del canal de YouTube la predicación de la semana pasada, vemos que David, después de acostarse con Betsabé, planea la muerte de su esposo Urías. Lo pone al frente de la batalla. El pueblo de Israel, el ejército de Israel tenía que ir y pelear. Y David aprovecha este momento para mandarlo al frente y de esta manera él pudiera ser víctima de sus adversarios y morir. Ahora, el pecado muchas veces, en la gran mayoría de muchos de nosotros cuando pecamos, nos lleva muchas veces a justificarnos de nuestro pecado. Y esta justificación en ocasiones nos lleva a buscar culpables. O muchas veces autoengañarnos o a negar incluso
el mismo pecado dentro de nosotros. Pocas veces cuando pecamos inmediatamente hay un sentido de convicción de pecado, que viene muchas veces a través de nuestra conciencia y a través incluso de la palabra de Dios confrontándonos para poder confesar que hemos pecado. David había llegado ya a su reinado. Estaba en uno de los momentos cúspides de su reinado. Había ganado todas las batallas. Había sido respaldado completamente por Dios. Sin embargo, en un momento en el que él estaba en la cúspide de su reinado, vemos a un David que vimos el proceso del pecado que comenzó a través de ¿qué? Del ocio, ¿verdad? Él tenía que haberse alistado al frente de la batalla para pelear contra los enemigos y no lo hizo así. Dice la palabra de Dios que él se quedó cuando todos salieron a pelear, él se quedó en su casa. No había ninguna circunstancia que le pudiera impedir que él fuera a la batalla. Sin embargo, la ociosidad, dicen por ahí, mató al gato, ¿no? ¿O es el mal de qué? Es la madre de todos los males o de todos los vicios. Gracias, Ivonne. Ahora, él se quedó ahí y pecó, porque dice la palabra de Dios que a través de la ociosidad entró el pecado en su vida a través de la vista, fornicó contra la esposa, con la esposa de Urías, se acostó con ella, la embarazó, tuvieron un hijo y pagaron la consecuencia incluso de su pecado. Pero vemos que inmediatamente de que el rey David peca, vemos algo muy interesante. No vemos una convicción inmediata de pecado. Hay un silencio en la vida de David. Un silencio que me habla tal vez de que Dios estaba hablando a la vida de David, pero tal vez David justificando o negando o tratando de aparentar algo que no era, se estaba esperando a que algo sucediera para que se cambiaran incluso lo que había, los hechos de lo que había pasado. Sin embargo, Dios nunca va a dejar a sus hijos en su pecado. Es muy interesante cómo es que Dios usa siempre para confrontarnos su palabra, personas, momentos, ¿verdad? Que a veces pensamos que no van a salir a la luz, mensajes, imágenes, palabra profética, todo lo que Dios usa para llevarnos al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Y Dios lo hizo con la vida de David. Dios nos confronta día a día con nuestro pecado, con el único propósito no de aniquilarnos o de destruirnos, sino con el propósito de redimirnos para completar la obra que Él ha comenzado en cada uno de nosotros y llevarnos al final de su propósito. Al final de su propósito. Y es a través del arrepentimiento que Dios ofrece el perdón de nuestros pecados, formando de esta manera nuestro carácter. Y todo esto es un proceso, como veíamos la semana pasada, el proceso del pecar. Hoy queremos ver el proceso del perdón a través del arrepentimiento para llegar a la restauración de nuestras vidas. Un proceso. Y el proceso comienza con una confrontación. El primer punto. Quiero decirles algo. Dios no guarda silencio ante el pecado. Si bien duele, le duele a él y le duele muchas veces al que ha pecado cuando está en una comunión con Dios. Cuando está en una comunión con Dios. David es confrontado, acompáñenme a 2 de Samuel, capítulo 12.
del versículo 1 en adelante. Voy a leer algunos versículos, solo nada más como y les voy a explicar de qué se trata. Dice: por lo tanto el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Natán era un profeta de los últimos tiempos, ¿sí? Que los profetas de los últimos tiempos y en aquella época tenían el propósito de hablar de parte de Dios sobre la vida de los hombres. David tal vez quería tapar un hoyo abriendo otro hoyo, o tapar su pecado, o dejarlo en el olvido o en el pasado, o justificarlo. Miren, es muy interesante que muchos de nosotros, cuando pecamos, la primera tendencia es no asumir que hemos pecado y buscamos una justificación, y muchas veces esa justificación es buscar culpables de nuestras malas decisiones, o por no decir de nuestras malas acciones. Tenemos la tendencia como seres humanos a justificar nuestra mentira, a justificar nuestra rebeldía, ¿sí? A justificar nuestras malas acciones, a veces callando, a veces ocultando, a veces manipulando, distrayendo. Es tan triste ver muchos cristianos y muchos de nosotros, ¿sí?, que no tenemos esa convicción o esa enseñanza de ser confrontados o admitir la confrontación de parte de Dios en nuestra vida. Y Dios siempre va a tener a alguien que te va a confrontar, así como Natán. Y a veces nos confronta nuestros padres, nuestros amigos, nuestros cónyuges, o a veces los padres mismos cuando son jóvenes o adolescentes en una confrontación por el pecado. El padre que ama al hijo, dice la palabra de Dios, disciplina, confronta, lo enfrenta, no justifica su pecado. Es tan triste hoy ver padres o madres justificadoras de pecados en la vida de sus hijos. Hasta mienten por el hijo y justifican, y en lugar de enfrentarlos para derribar toda mentira o todo aquello que están tratando de justificar, nos prestamos con el enemigo y maquinamos ocultar o ayudar para desaparecer tal vez, o decir no ha pasado nada. Dios no pasa por alto, no guarda silencio, no se le olvida. Y Dios manda al profeta Natán a través de contarle una historia. Y esta historia es muy rápida. Dice que llega ante David y le dice: te voy a contar una historia. Y la historia es de dos hombres, un hombre millonario que tenía mucho ganado y otro hombre que no tenía nada más que un solo ganado. Pero de repente el hombre millonario, el que tenía cientos de ganados, ¿verdad?, de ovejas, dice que le llegó visitas o le llegó gente que tenía que atender, y entonces en lugar de matar un ciervo o un ganado de lo que él tenía, mató el único ganado que tenía el hombre pobre y lo dejó sin nada. Y el ganado que tenía, dice, este hombre pues se lo llevó el que tenía mucho. Y cuando estaba contando la historia el profeta Natán, inmediatamente David se enojó y dijo: ¿cómo es posible que el que tiene todo le haya quitado al que no tiene? Y inmediatamente Natán le dice: ese hombre del cual, y esta historia de la cual te estoy hablando, eres tú. Eres tú. A través de esta historia, Natán estaba enfrentando a David. Y cuando David es enfrentado, confiesa su pecado. Y usó esta ocasión o este momento, ¿para qué? Para que él pudiera reflexionar. ¿A través de qué? De una palabra profética.
¿Sabe que Dios no va a guardar silencio? Dios no va a pasar por alto. A Dios no le va a olvidar nuestras transgresiones. Es mejor estar atentos para venir delante de Dios y confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonarnos. El primer principio del proceso del perdón en nuestra vida tiene que ver con la confrontación, ser confrontados por Dios. ¿A través de qué? De su palabra, a través de una palabra profética, a través de una autoridad o a través de alguien que viene y que no nos gusta. Ana, ¿a quién le gusta ser confrontado? Dice que cuando David es confrontado, se quedó completamente triste. Porque David sabía, al principio no dijo nada, pero sabía lo que él había hecho. Y fue confrontado, y después de que David es confrontado, confesó su pecado. Y dijo, sí, he pecado. Entonces, versículo 13, escúcheme. Entonces David confesó a Natán, he pecado ¿contra quién? Contra el Señor. La confesión de pecado. Mire, una ocasión, cuando yo era pastor de jóvenes, le pregunté a un joven algo que yo sabía que él había hecho, era muy evidente. Y le pregunté por algo, era un pecado. Y yo le pregunté por esta situación de su pecado, lo cual él negó. Yo le dije, ¿cómo está esta situación y todo? Pensando que al ser confrontado, él me iba a decir, sí, pasó esto. Me lo negó, se fue. Yo me quedé muy triste, pero al cabo de varios días, él regresó y me pidió una cita para platicar conmigo. Y cuando él regresó, recuerdo que me dijo, pastor, no he podido dormir. Y yo le dije, ¿por qué? Dice, porque no le dije la verdad. La verdad es que sí pequé de esta y tal forma. Cuando alguien confiesa su pecado, es completamente libre de él. Completamente libre de él. La confesión del pecado es el segundo punto. El primero es la confrontación. El segundo es la confesión. El alma no sana. El alma, el área de nuestras emociones, de nuestro corazón, no sana sin admitir la herida. Vuelvo a repetir, el alma no sana sin admitir la herida. David contesta y le dice al profeta Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán le responde, sí. Fíjense, inmediatamente, sin ninguna palabrería de condenación sobre la vida de David, sin una lista, sí, pero esto, el otro. Y empieza, porque estamos acostumbrados que cuando nosotros reconocemos que hemos fallado, hemos pecado y pedimos perdón, la persona que le estamos pidiendo perdón pareciera ser que no nos quiere perdonar porque saca de nuevo la lista de todas las agresiones y tú dices, ya, perdóname. Y cuando él dice, he pecado contra el Señor, la respuesta del profeta dice, es sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. ¡Wow! Ahora, David, cuando le está diciendo, una de las características que yo veo de la confesión del pecado es que cuando David se está enfrentando o está siendo confrontado por el profeta Natán, David no niega, no se justifica, no se excusa.
porque esto es una tendencia muy común. Es que David pudo haber usado todo lo que le pasó con el rey Saúl y diciendo: es que me perseguía, me quería matar, es que mis papás, es que los líderes, es que no hay ninguna excusa cuando tenemos un corazón para Dios. No hay ninguna excusa. Y David inmediatamente dice: he pecado. Y dice: ¿contra quién? Contra Jehová. Y es ahí cuando David escribe el Salmo 51. Quiero que me acompañe. Este salmo es escrito precisamente en el momento después de que David reconoce su pecado y es confrontado. Donde abre su corazón completamente al Señor. Y mire, dice Salmo 51, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Ten misericordia de mí, oh Dios. Pide misericordia a Él. ¿Sabes qué es? ¿Qué es la misericordia? ¿Qué es? Es no darnos lo que nos merecemos. Es no darnos. Pide misericordia. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión. Borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. ¿Reconoce qué? Sus pecados. Fíjate el versículo 3, ¿cómo lo reconoce? Pues reconozco mis rebeliones. Es un gran principio en la confesión, el reconocimiento de. Mire, cuando vienen a consejerías dos personas, un matrimonio, un papá o un hijo, dos amigos, dos personas que están en una dificultad, algo que nos ciega siempre a buscar culpables y a no buscar una restauración, a buscar justificación, es la falta de confesión basada en un reconocimiento de he pecado. David pidió misericordia, reconoció su pecado, reconoció contra quién lo había hecho en el versículo 4, contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices. ¿Sabes? Es uno de los grandes problemas del ser humano. Parecer que nosotros tenemos la razón siempre de todo lo que pasa o sucede. Y si sigue usted leyendo, vemos hasta el último, en el versículo 10, que él pide ser renovado. ¿A través de qué? De un corazón limpio. Crea en mí, me encanta. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No hay sanidad sin confesión. Y la confesión tiene que ver con un rompimiento de nuestro orgullo. Porque, ¿sabes? El orgullo siempre mantiene nuestra alma enferma. Sin embargo, la confesión trae sanidad y liberación. Es confrontado, es confesado y tercero, si me van ayudando con el piano, por favor, asume las consecuencias. Asume. El perdón no elimina las consecuencias, ni tampoco el proceso que lleva a la restauración. El proceso. Dios perdonó. Sin embargo, hubo una consecuencia, y la consecuencia es que su hijo murió. No porque Dios tuviera algo contra el hijo o el hijo tuviera que pagar algo del padre, no. Porque nuestros hijos no son nuestros, son del Señor. La consecuencia era para David. Era su primogénito, era su bebé, era su todo. Ok, lo concebiste en pecado, te lo voy a quitar porque es mío, para que aprendas cómo se hacen las cosas. El pecado siempre va a dejar consecuencias que Dios usará en nuestras vidas
como aprendizaje. Y este aprendizaje va a forjar en cada uno de nosotros carácter. Aprendamos a aceptar las consecuencias. Hay gente que aún ante la consecuencia de su pecado y ante alguna disciplina endurece más su corazón y trae más consecuencias a su vida. Y lo triste es que esa venda que tapa sus ojos no se quita por un orgullo. Y entonces se justifica: lastimaron mi corazón. Justificaciones. La Biblia dice que sobre toda cosa guardada guardes tu corazón. Aparte de que lo hiciste, todavía te justificas y buscas culpables. Ahora, recuerda que la restauración lleva un proceso y el proceso lleva un tiempo, y el tiempo muchas veces trae dolor, y el dolor muchas veces va a traer pérdidas, pero a final de cuentas va a traer bendición a tu vida. No huyas de las consecuencias, enfréntalas, porque no estás solo. Dice la Biblia que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Sí me está entendiendo este proceso del perdón a través de la confesión? Asumir las consecuencias. 4. Misericordia y el perdón. El Salmo 51 me encanta porque todo este salmo, si usted lo lee, David se presenta delante de Dios y dice: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu gran inagotable, a causa de tu gran compasión. Versículo 2: llévame, lávame de la culpa hasta que quede limpio, purifícame de todos. Versículo 3: pues reconozco mis rebeliones. Versículo 4: contra ti, solo contra ti he pecado. Versículo 5: pues soy. Versículo 6: no sé qué pasó con el sonido, rápido, si me ayudan, chicos. Dice: pero tú deseas honradez desde el vientre. Tú deseas honradez. La honradez tiene que ver con la integridad. Tiene que ver con la integridad. Y la integridad tiene que ver con ser transparentes delante de Dios. Misericordia, Él reclama misericordia en el Salmo 32. Salmo 32, versículo 1 al 5 dice: oh, qué alegría. Ya el primero reconoce y escribe el Salmo 32 y dice: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Acabamos de ver que el perdón no exime las consecuencias. Sin embargo, algo es real, es liberador. A través de la confesión, cuando eres perdonado, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Libera tu alma de culpa, de la venganza, del prejuicio, de la justificación, de la inmadurez. Dios quiere que caminemos día a día siendo perdonados delante de Él, jamás condenados. Muchos a veces seguimos cargando o pagando un pecado que Dios ya nos ha sido perdonado, por la falta del conocimiento de Dios y de la comunión sobre Él. Seguimos ahí. Y el último con el que quiero terminar: gracias. Después de todo, gracias, hija. Y el perdón, la confrontación, la confesión, la consecuencia
la misericordia y el perdón, viene la restauración. En 2 de Samuel 12, 24, 25, vemos a un David que Dios le da un hijo, dice, y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, dice, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Un siguiente rey de Israel a través de su hijo. ¿Por qué? Porque hubo una restauración basada en el perdón, un perdón basado en la confesión. Sin confesión no hay restauración. La restauración es el proceso de volver a integrarte al propósito divino de Dios. No lo detengas. Permite que el propósito divino de Dios se siga desarrollando en ti. Dios no ha terminado su proceso contigo. Nunca. Y vemos que Betsabé y David tienen a Salomón, quien sería un rey amado por Dios, lleno de sabiduría, parte del linaje de Jesús y de gran bendición. Vemos en la Biblia cómo Pedro negó a Jesús 3 veces, pero Jesús lo restauró y lo usó como el gran líder de la iglesia. Y así te puedo hablar de todos los hombres de Dios que reconocieron. Dios no desecha a nadie siempre y cuando se arrepienta, porque el arrepentimiento trae perdón, y el perdón liberación, y la liberación restauración. La restauración, una vida transformada. Yo he conocido, y yo soy un ejemplo de acá, a través de la confesión, el perdón, yo veo cómo Dios me lleva a otros niveles. Tu fracaso, tu pecado no es el final de tu vida, si los pones delante de Dios. Al contrario, cuando hay un verdadero arrepentimiento, Dios te redime y usa tu historia para su gloria y para su reino. Cierra tus ojos. El pecado te destruye. En el silencio de la acusación, de la justificación, de la negación, de la mentira o de no sé qué estés usando. Pero cuando vienes delante de Dios, confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para levantarte con poder y autoridad, restituir el plan original que Él tenía en tu vida, y para terminar su propósito en ti, un propósito con redención, remisión de pecados. Padre, te damos gracias por esta palabra. Oramos y te pedimos que esta palabra sea hecha carne en nosotros y que podamos ser redimidos, restaurados, liberados a través del perdón, con un acto de confesión en el nombre de Jesús. Y todos dijeron amén. ¿Cuántos fueron bendecidos? Ok, dele un aplauso al Señor con todo su corazón.